Abogados. ¿Alguna vez ha sucedido que el abogado de la parte contraria probó accidentalmente su caso? ¿Y qué ocurrió? No soy abogado, pero enfrenté una situación interesante al llevar al arrendador de mi cuñado a un tribunal de pequeñas reclamaciones. Mi cuñado, quien recibe SSI, está bajo mi tutela como conservador. Decidimos demandar a la arrendadora por más de $4,000 luego de que, en un giro inesperado, optó por cambiar las cerraduras de su apartamento. Lo hizo de forma drástica, metiendo todas sus pertenencias en bolsas de basura y dejándolas en la acera, justo un día después de que ella cobrara el alquiler. Todo comenzó cuando esta mujer entraba al apartamento de mi cuñado sin aviso previo y revisaba sus cosas mientras él no estaba. Al enterarme de esto, le insistí que le hiciera saber que esa conducta no era aceptable, y fue precisamente esa advertencia la que desató su reacción. Soy una persona bastante metódica y preparé una carpeta detallada para presentar ante el juez, que contenía un conjunto de fotos, recibos, breves videos en DVD y los registros de llamadas del sheriff, además de una línea de tiempo clara de todos los eventos. Cuando llegó el día de la audiencia, la arrendadora se presentó con su hijo y contraatacó con una contrademanda por la misma cantidad que nosotros. Estábamos reclamando, alegando que el apartamento estaba en ruinas, con agujeros en las paredes, y que tendría que repararlo antes de poder alquilarlo de nuevo. Durante la audiencia, el juez pidió ver evidencia del daño que supuestamente había en la habitación. Entonces, el hijo sacó su teléfono y mostró un video que grabó mientras recorría el apartamento. Lo curioso del caso es que el video mostraba claramente que el lugar estaba habitado, con todas las pertenencias de mi cuñado todavía allí y sin ningún daño visible, aunque había varios carteles y decoraciones en las paredes. Al ver el video, el juez preguntó de manera directa, ¿dónde está el daño? A lo que el hijo respondió, no se puede ver, está detrás de todos los carteles. Esto hizo fruncir el ceño al juez, que volvió a examinar el video, y luego preguntó, ¿grabaste este video cuando él todavía vivía aquí? El hijo confirmó que sí. Aquí es donde el ambiente se tornó crítico. El juez entonces preguntó, ¿le pediste permiso para entrar y grabar en el apartamento? Y en ese momento hubo un silencio total en la sala. Finalmente, se nos otorgó el monto total de la demanda. Fue un desenlace revelador y, debo decir, muy satisfactorio. Como abogado, me encontré en una situación que resultó ser particularmente enriquecedora para mí. Participé en un caso sobre la propiedad y el control de una empresa venezolana. A pesar de que estaba claro quién tenía el control real, el abogado de la parte contraria había conseguido crear suficiente confusión que llevó a nuestro juez federal a requerir que presentáramos una acción declarativa. Después de varias semanas de espera, finalmente recibimos lo que equivaldría a una orden declarativa de las altas cortes en Venezuela. Esta orden afirmaba de manera categórica que nuestro cliente era el que realmente controlaba la empresa. Procedimos a traducir y certificar dicha orden, además de redactar una moción en la que explicábamos al tribunal cómo funcionaban esos documentos en Venezuela. Subrayamos que, de hecho, eran la ley suprema en el país, lo que dejaba claro que el caso debería cerrarse y que nuestro cliente era el que realmente estaba al mando. En un giro inesperado, el abogado opositor presentó una moción casi idéntica a la nuestra, pero ocurrió un detalle crucial. No había recibido la orden más reciente. En otras palabras, el abogado contrario estaba de acuerdo con nuestra postura de que las órdenes de Venezuela demostrarían de manera concluyente quién controlaba la empresa, pero incluyó un documento más antiguo que no reflejaba la decisión actual. Finalmente, ganamos en la acción declarativa, y el juez destacó que ambas partes habían argumentado la misma posición en la sentencia final. Fue un triunfo que sin duda valió la pena. Aunque no soy abogado, tuve la experiencia de trabajar como investigador de fraude de seguros. Recuerdo una vez que estábamos en una audiencia ante el WCB, donde tenía en mis manos alrededor de 18 horas de grabaciones de un reclamante que, durante un par de semanas, se dedicó a hacer trabajos de techado. El desafío que enfrentaba era que en el material audiovisual no había un plano claro de su rostro. Mi estrategia habitual consistía en acercar la cámara para lograr una identificación positiva y luego alejarla. Si el reclamante llevaba algún tipo de ropa distintiva que pudiese vincularlo de manera efectiva, sería el escenario ideal. Sin embargo,
En esta ocasión, todo lo que logré mostrar fue a alguien que coincidía con su descripción, saliendo cada mañana de un camión registrado a su nombre. El hombre llevaba un sombrero y tenía barba, pero curiosamente, esas características no estaban presentes en la audiencia. Antes de que la sesión comenzara, el abogado de la empresa me preparaba, insistiendo en que debía estar listo para el inevitable intento del abogado del reclamante de cuestionar la identificación de su cliente en el video. Si ese material era desestimado, el caso se perdería. Aproximadamente 2 minutos después de iniciado el proceso, el abogado del reclamante sorprende a todos al aceptar que efectivamente es su cliente quien aparece en las grabaciones. La reacción de nuestro abogado fue de asombro. Esa era prácticamente la base sobre la que debía construir su argumento. En ese momento, el abogado del reclamante pareció adoptar una arrogancia notable, como si la situación no tuviera mucha importancia para él. Su estrategia parecía, aunque él no lo admitiera, demostrar que su cliente no era un techador profesional, pues supuestamente estaba haciendo el trabajo de forma incorrecta. Intentó que yo contestara preguntas sobre la técnica de techado, pero me mantuve firme en que eso estaba fuera de mi ámbito de trabajo y simplemente no quería entrar en su juego. Después de 1 hora de debates y preguntas repetidas, el juez intervino señalando: abogado, no importa si su cliente está realizando el trabajo correctamente. Lo fundamental es que ha declarado en múltiples ocasiones y bajo juramento que no puede trabajar, ya sea que esté haciendo esto sin costo alguno, recibiendo dinero en efectivo o solo por diversión. No altera el hecho de que está llevando a cabo trabajos de techado, mientras recibe beneficios de compensación por incapacidad. Al final, el reclamante perdió el caso y se vio obligado a devolver una cantidad considerable de beneficios. Desde esa audiencia, empecé a elaborar una lista mental de abogados que nunca querría contratar, y por el contrario, aquellos a quienes definitivamente preferiría tener en mi equipo. Soy abogado y recuerdo una situación en particular que fue bastante reveladora. Demandé a una empresa de camiones por un pago insuficiente de salarios. Ellos defendían que pagaban a sus empleados por ruta y no por hora, aunque en su propia nómina figuraban pagos por hora. Argumentaban que tenían un subcontrato con el Servicio Postal de los Estados Unidos, el cual supuestamente les dictaba cómo debían hacer los pagos. Durante el juicio, la defensa decide llamar a la dueña del negocio para que testificara sobre este contrato. La dueña, evidentemente nerviosa, comenta que cada 4 años la empresa recibe un nuevo subcontrato, sin excepción. Fue en ese momento, durante el interrogatorio cruzado, que decidí abrir la primera página del contrato que tenían a la vista, y noté algo. Le pregunto: ¿leí eso correctamente? Y ella responde afirmativamente. Entonces sigo indagando: ¿y ustedes reciben un nuevo contrato cada 4 años? Su respuesta fue clara: sí. Luego ataco directamente: ¿entonces recibieron uno nuevo alrededor de 2015? Y otra vez su respuesta fue sí. Aprovecho la oportunidad para preguntar: ¿y por qué no ha presentado ese contrato hoy? Su respuesta fue casi desarmadora: no lo he visto en años. Pero es lo mismo. Así que continúo: ¿dónde dice este contrato que deben pagar a sus conductores por ruta? Ante su silencio remato: y el contrato de 2015 que no tenemos dice lo mismo. Mi cliente había comenzado a trabajar para ellos a finales de 2015, lo que significaba que todo su argumento se basaba en un documento que no podían encontrar. Nos sentimos victoriosos al final, ganamos el caso. Durante algunos años, mi familia se dedicó a la acogida y, en ese proceso, nos enamoramos de la última niña que recibimos, quien ahora es mi hermana menor. Teníamos que mantener un contacto regular con su madre biológica, una mujer que destacó por su comportamiento abusivo, tanto emocional como físico, ya que la idea era que eventualmente se reunieran. Cada vez que interactuaban, era devastador. Ella dañaba la autoestima de mi hermana de manera terrible. Mis padres se esforzaron por construir una relación sana y un entorno de apoyo, permitiendo que mi hermana floreciera bajo su cuidado. Es realmente una de las personas más resilientes que he conocido. La situación se tornó complicada cuando el Estado intentó devolverla a su madre, pero mi hermana se negó. Mis padres decidieron entonces demandar por su custodia. No estoy completamente al tanto de los detalles legales, pero así fue. La perspectiva de enfrentarnos a una batalla legal era desalentadora. Éramos una familia compuesta por extraños intentando quitar a una niña de su madre biológica. Temíamos que, si regresaba con su familia,
todo el trabajo que habíamos hecho para ayudarla se desmoronara. La suerte estuvo de nuestro lado cuando su madre optó por representarse a sí misma durante la audiencia de tutela. Aunque no estuve presente, más tarde escuché la grabación de audio y fue asombroso notar cómo se autosabotearon sus argumentos. Algunos momentos memorables de esa audiencia: insistía en testificar mientras interrogaba a otros, lanzando preguntas como: «¿Te sorprendería saber que bla bla bla?». El juez tuvo que corregirle al menos 6 veces, pero ella continuaba ignorando las advertencias. En varias ocasiones, reconocía incidentes de abuso emocional, pero intentaba justificarlo argumentando que su hija se había comportado mal. Por ejemplo, cuestionaba a los testigos: «¿No estarías tú enojado si tu hija hiciera XYZ? ¿Sí o no?». Uno de mis momentos favoritos y posiblemente el mejor ejemplo de cómo ella inadvertidamente fortaleció nuestra posición fue cuando exclamó: «No es cierto que golpeé a mi hija con una cuchara de madera. Solo intenté hacerlo y fallé. Puedo probarlo. Puedo mostrarte la marca que dejó en el marco de la puerta». Al final, logramos ganar la tutela. Mi hermana nunca más tiene que enfrentarse a esa mujer horrible, a menos que así lo desee. Aunque no soy abogado, hace un par de años me vi envuelto en una situación bastante curiosa con mis vecinos. Ellos nos demandaron porque, supuestamente, el sonido de nuestra fuente en el jardín frontal era tan atronador que les quitaba el sueño. Mi papá, que siempre ha sido una persona comprensiva, decidió que lo mejor sería intentar solucionarlo. Así fue como construimos unas paredes alrededor del motor de la fuente y rehicimos las tuberías para reducir al máximo el ruido y las salpicaduras. Una vez concluidos los trabajos, mi papá incluso decidió contratar a un experto en sonido para que tomara lecturas con un medidor de decibelios en casa. Después de varias pruebas, el técnico nos indicó que el ruido más alto que registró fue de apenas 28 decibelios. Así que pensamos que habíamos resuelto el problema. Sin embargo, unas semanas más tarde, recibimos una nueva demanda sobre la misma cuestión. Este giro de los acontecimientos empezó a desesperar a mi papá y, decidido a luchar por su tranquilidad, contrató a un abogado para enfrentarnos a ellos. El día del juicio, mi papá y su abogado llegaron armados con toda la evidencia: las lecturas de sonido, fotografías de las modificaciones que hicimos, etc. Mientras tanto, los vecinos presentaron lo que consideraban su mejor prueba: una grabación desde el interior de su casa que, según ellos, demostraba lo ruidosa que era nuestra fuente. Pero al escucharla, realmente solo se oía a nuestra vecina diciendo: «¿Lo oyes? Oh, justo ahí, es tan ruidoso». Cuando esa prueba no los favoreció, decidieron presentar otra: fotos de nuestra fuente, las paredes y las mejoras que realizamos. Para haber tomado esas fotos, debieron haber estado en nuestra propiedad, detrás de las paredes que construimos. Nuestro abogado no tardó en preguntarle a los vecinos cómo obtuvieron esas imágenes. Así, ante la corte, admitieron que habían entrado sin autorización, lo que marcó el inicio de su declive. Con el informe de los decibelios en la mano, nuestro abogado puso de manifiesto que el sonido nunca había sido un problema para ellos. Era la fea vista de nuestra fuente lo que realmente les molestaba. El caso terminó por ser desechado. Nuestro abogado, viendo la situación, nos sugirió que consideráramos una contrademanda, y así lo hicimos. Los acusamos de invasión de propiedad y acoso, y ellos mismos proporcionaron la evidencia en su contra. Resulta que estaban especialmente descontentos porque la asociación de propietarios les había obligado a mover sus botes y cubos de basura al patio trasero, y no soportaban ver que nosotros podíamos mantener la fuente al frente de nuestra casa. Curioso, ¿no? Resumen breve: nuestros vecinos nos demandaron alegando que el ruido de la fuente de Coy era insoportable, pero su propia evidencia terminó incriminándolos en un delito de entrada no autorizada. El caso fue desechado, contrademandamos y ganamos. Al final del día, los peces en nuestra fuente están felices. Permíteme contarte sobre el vecino que tenía, una persona bastante peculiar a la que apodábamos Fig Jam, un nombre que él mismo se puso con un aire de vanidad. Fig Jam era el tipo de persona que no se quedaba mucho tiempo en un lugar, se mudaba, tenía conflictos con los vecinos y luego simplemente comenzaba de nuevo en otro sitio. Podrías decir que era un verdadero fenómeno. Una vez, su vecino de al lado, Jim, recibió un insólito documento legal en el que Fig Jam anunciaba su intención de demandarlo. El motivo era un árbol que crecía en el jardín de Jim, cuyas raíces, según Fig Jam, habían viajado 20 metros colina abajo, dañando la bomba de su piscina y la tubería relacionada.
Jim, decidido a defenderse, decidió llamar a un fontanero, el cual por casualidad era un amigo. Juntos cavaron una zanja y no escatimaron en gastos. Imagina el despliegue. 15 personas en la obra, excavadoras, todo lo que uno pudiera necesitar para hacer de esa excavación algo monumental y costoso. Lo sorprendente fue que las pruebas de ADN de las raíces revelaron que pertenecían al árbol de Fig Jam, que estaba mucho más cerca de su propia bomba de piscina. El giro del destino había hecho que Fig Jam fuera el responsable de todos esos problemas. Como resultado, él tuvo que afrontar los costos legales de Jim, que no fueron nada despreciables. 30 miles de dólares le pasaron por la cabeza. Ironía de la vida. Uno no puede evitar sentir que fue un desenlace que se merecía. No fue el abogado de la parte contraria quien se metió en problemas, sino el mismo demandante. Recuerdo que estaba manejando un caso en el condado de DeKalb, Georgia, donde un hombre sostenía que se había resbalado y caído en una tienda Kroger una noche mientras estaban encerando los pisos. Su versión contaba que la única señal de advertencia en el entorno era un único cartel amarillo de precaución, situado a más de 85 pies de distancia de donde ocurrió la caída. Contábamos con un video de vigilancia que lo mostraba caminando justo al lado del cartel al ingresar al pasillo. Sin embargo, su defensa podía plantear que el cartel no era claro, dado que no se evidenciaba que el pasillo se encontraba en proceso de encerado y la señal estaba bastante alejada del lugar del accidente. Al final del primer día del juicio, mientras lo interrogaba sobre la señalización, mencionó algo curioso. Habló de carteles en plural. Eso me llamó la atención, ya que es muy poco común descubrir nuevos hechos durante el juicio, especialmente después de tanto tiempo en declaraciones y descubrimientos. Cambié de rumbo en mis preguntas y le pregunté sobre esos carteles. Aceptó que había tomado fotos de ellos y que las guardaba en su casa. Esto representó una clara violación de descubrimiento. Se espera que entregue todas las fotos, no solo algunas, y claramente habíamos solicitado todas. Sin embargo, al confrontarlo por ocultar evidencia, el juez me reprendió por plantear un problema de descubrimiento ante el jurado, lo cual aún considero que fue un error de su parte. Pero al final logré que aceptara entregar esas imágenes al día siguiente. Así concluimos nuestra primera jornada del juicio. A la mañana siguiente, el demandante llegó con las fotos, y resultó que había caminado directamente entre dos carteles de precaución colocados estratégicamente a ambos lados del pasillo, como si fueran los pilares de Hércules. A partir de ese momento, no quedó ninguna duda sobre el aviso que se le había dado. Y al final el jurado no le otorgó ni un solo dólar. Aunque no soy abogado, esta historia que vivieron mis padres hace años es bastante interesante. Corría el año 1993, y una tarde cualquiera, mi hermana y yo regresábamos a casa desde la escuela y la guardería, acompañados por papá. Éramos solo unos niños en el asiento trasero, y como sucede en muchas relaciones entre hermanos, empezamos a discutir un poco. Al salir de la autopista, mi papá, en un intento de calmarnos, se dio la vuelta para darnos un toque de atención. Justo en ese instante, escuchamos un BUMP. Habíamos chocado con el auto de enfrente. Afortunadamente, fue un accidente menor, sin daños visibles en ninguno de los vehículos. Pero la conductora del otro auto alegó tener un dolor en el cuello, y en cuestión de minutos, llegaron los paramédicos. La mujer comenzó a discutir con ellos. Pedía un collarín, a pesar de que los paramédicos le decían que no era necesario. Al final, le proporcionaron el collarín y ella insistió en ser llevada al hospital. Recuerdo lo molesto que se veía uno de los policías mientras ponía los ojos en blanco ante sus exigencias. Avancemos 7 años. Esa mujer había cambiado de abogado 6 veces y había consultado a varios médicos. Aquel incidente se había convertido en una demanda contra mis padres por la asombrosa cifra de $1 millón. La compañía de seguros de mis padres había propuesto un acuerdo de $500,000, el cual decidieron rechazar, convencidos de que podían salir victoriosos en el juicio. Lo fascinante ocurrió al final del primer día de juicio. La mujer, ya en el estrado de los testigos pasadas las 3 de la tarde, continuaba hablando sobre el dolor y sufrimiento que ella y su esposo habían padecido a causa del accidente. El abogado de mis padres se acercó al estrado con una foto en la mano y le pidió que describiera el vehículo que la había chocado. Ella afirmaba recordar vívidamente haber visto una camioneta blanca que le había golpeado a 60 millas por hora. Pero cuando el abogado de mis padres le mostró la foto y le preguntó si reconocía el auto,
Su respuesta fue contundente. No, nunca he visto ese auto en mi vida. En ese momento, el abogado de ella entró en pánico y solicitó un receso para la noche. Lo curioso es que mi papá nunca había tenido una camioneta. De hecho, nuestro único vehículo en ese entonces era un Ford Tempo azul oscuro de 1992. Al final, el jurado, en un gesto de justicia, envió un guardia a preguntarle al abogado de mis padres si deseábamos algún tipo de compensación. Solo pedimos que se cubrieran los honorarios legales. Y así, el jurado falló a nuestro favor, otorgándonos $200,000, cantidad suficiente para cubrir 7 años de defensa contra lo que podría haber sido un verdadero cazador de ambulancias. Y hay un detalle más interesante que descubrí en Reddit. La mujer tuvo otro accidente automovilístico solo un mes después de este episodio. Recuerdo un momento en uno de mis juicios en el que el abogado de la parte contraria presentó una prueba increíblemente relevante durante el contraexamen. La tensión en la sala era palpable, y la verdad es que estábamos realmente molestos. Teníamos razones más que suficientes para argumentar que se trataba de una supresión deliberada de documentos importantes durante el descubrimiento. Sin embargo, en lugar de objetar su admisibilidad, tomamos una decisión diferente. Pedimos que nos dejaran comenzar el almuerzo antes, para poder discutir con nuestro cliente los pasos a seguir. Esa decisión resultó ser brillante. Cuando regresamos del almuerzo, el documento que inicialmente parecía favorecer a los demandados, reveló, en realidad, puntos bastante perjudiciales para su caso. Con eso en mano, confrontamos al testigo de los demandados. Su reacción fue sorprendente. Parecía completamente descolocado, y por falta de mejores palabras, se quebró. En un giro inesperado, admitió su negligencia en el estrado, y reveló que en realidad había copiado la opinión de un experto, en lugar de presentar su propio análisis. Sin duda fue un juicio fascinante.